crear un cuadro que muestra la evolución y diferencias y más formas de contenidos. Como puede pues notarse, las funciones de la administrativa van a veces pues según los autores, e incluso hay quienes posteriormente postulan una o dos, algunas proporcionan hasta 9. Cada una de las funciones propuestas representan pues las funciones de la administración y se van aplicando aún cuando sea con métodos y técnicas diferentes. Independientemente de lo señalado en la actualidad, se han aceptado estas 4 funciones administrativas por la mayoría de los autores, las cuales pues se ilustran en esta figura. Cada una de estas funciones administrativas requiere de una serie de acciones para ser aplicadas. El administrador necesita conocer en detalle cada una de ellas para asegurar su aplicación armónica y sostenida para el logro de los objetivos organizacionales, y cuando las funciones administrativas son consideradas en formas aisladas, son precisamente pues eso, funciones. Entonces, cuando las funciones administrativas son consideradas como un todo y en forma global, se convierte en el proceso administrativo. Entonces, en esta primera parte nosotros veremos lo referente a la planeación. Entonces, pero al ver nosotros aquí estas funciones, tenemos diferentes formas, como por ejemplo las funciones, según Fayol, prever, organizar, tenemos el comando, coordinar y controlar. Según otro autor, Urwitz, investigar, la previsión, planeamiento, organización, coordinación, el comando y control. Entonces así cada uno de estos autores van poniendo pues su criterio y de acuerdo a sus investigaciones. Entonces aquí la planeación, vemos nosotros que es la etapa inicial del proceso administrativo. Implica utilizar el pensamiento reflexivo antes de actuar. Mediante la planeación se reduce la actividad pues dispersa, es decir, las acciones aisladas, pues las mismas pues que se integran en un plan con una secuencia bien diseñada. También se elimina la duplicidad de funciones y los movimientos sin un propósito, ya que se determinan si los planes, las acciones, los tiempos y las personas, los lugares y los objetivos. Y en concepto, pues tenemos que la planeación es un conjunto, es un camino, a seguir. Ese camino tiene su base en el análisis de un problema determinado. El orden, la secuencia de las actividades y programando el tiempo necesario para la solución de dicho problema. Considerando los conceptos de la planeación estratégica, puede decirse que un plan es el detalle del método para llevar a cabo una actividad en cierto periodo del futuro. La planeación administrativa busca alcanzar una firme estructura de actividades para lograr los objetivos empresariales en función de todos los administradores, aun cuando existan planes delimitados por sus superiores. Es reconocido que el éxito del administrador está en su habilidad para planear. En cuanto a los pasos de esa planeación, para planear es importante mantener un orden y un sistema. Ese fue el motivo por el cual los expertos en los diferentes paradigmas administrativos incluyen una serie de pasos
en cada una de las etapas del proceso administrativo. Y conforme a lo expresado, los pasos necesarios para planear lo que la mayoría de los autores señalan, pues son fijar objetivos, la investigación, análisis y toma de decisiones. En fijar objetivos, pues los objetivos son los fines hacia los cuales se encaminan las actividades, detalladas en los planes, y se definen también como enunciados escritos, expresados en palabras, en números, que van a describir en forma global los resultados que se esperan. Los objetivos en los planes y programas son importantes. ¿Por qué razón? Porque van a determinar el camino a seguir para la acción. Son directrices precisas y van a constituirse también en parámetros de medición de los alcances, y se logra el mayor aprovechamiento de los recursos. O sea, para que los objetivos sean verdaderamente útiles, debe reunir determinados requisitos, como fijarse por escrito, redacción clara y entendible, que puedan medirse, que sean alcanzables, y en una redacción debe apreciarse claramente que estén orientados al trabajo, no a los puestos o a las personas. Dar respuestas a las interrogantes que por, quiénes, cómo y dónde. Al clasificarse, pues, los objetivos, tenemos que pueden clasificarse según el tiempo requerido para su ejecución, el área de influencia, el nivel directivo, la estructura formal, financiamiento, la aprobación y determinación de operaciones necesarias. Porque estos objetivos se hacen operativos pues cuando ya se desglosan en metas a pequeño, mediano y largo plazo. Esas metas definen el tiempo necesario en forma exacta que se requieren para lograr los objetivos en grados de medir complejidad. Las metas son acciones con tiempo determinado, y eso van a ayudar al logro de los objetivos en forma secuencial. Su función principal es hacer operante los objetivos al establecer indicadores para comparar el alcance de los mismos. La diferencia entre malos y entre la parte de los objetivos y lo que elaboramos cuando elaboramos las metas está determinado por el tiempo. O sea, porque una meta ya va a establecer periodos razonables y en su ejecución también. En cambio, otra diferencia observable es que el objetivo se establece en forma cualitativa. En cambio, ya la meta es cuantitativa. Los objetivos de una organización dependen de su orientación hacia los sectores de producción, es decir, bienes o servicios. Sin embargo, los objetivos tienen jerarquías. Dicho de otra forma, los propósitos esenciales de la organización requieren de objetivos generales y específicos. Los segundos dependen de los primeros. Si los objetivos se visualizan en una red de resultados, es posible determinar resultados y eventos deseados. Cuando existe congruencia en la jerarquización e interconexión de objetivos, es posible evaluar los alcances. En la clasificación de los objetivos tenemos por el tiempo, por el área de influencia y por el nivel directivo. O sea, al hablar del tiempo, pues tenemos a largo plazo, mediano y corto plazo. Por el área de influencia, generales, particulares, y por el nivel directivo, aquí tenemos los estratégicos, tácticos y operativos. Los objetivos, pues, sin embargo, son lineales, es decir, el logro de uno permite que del que lo precede.
es sumamente difícil hacer funcionar una red compleja de objetivos y por supuesto exige una pesada carga de trabajo para los administradores. La investigación administrativa en la actualidad es sumamente variada e incluye diversos métodos, tanto cualitativos como cuantitativos. Entonces vemos pues que aquí em, actualmente pues aunque es cualitativa como cuantitativa, permite prever y al mismo tiempo elegir el mejor curso de la acción. Aún con la investigación es de señalar que los resultados podrán ser precisos, bueno, pues más, no exactos. De ahí que la flexibilidad como principio de la planeación es un elemento vital, la investigación, pues esta se va a realizar con el propósito de establecer el diagnóstico administrativo. O sea, cada modelo o enfoque administrativo tiene su forma de elaborar dicho diagnóstico. Entonces, la administración estratégica, por ejemplo, requiere de un análisis interno y uno externo que refleja la viabilidad de los planes. Aquí, por ejemplo, con esta investigación en la parte del enfoque administrativo, el diagnóstico administrativo, haciendo la investigación que se realiza para poder elaborarlo, es cuando se llega, por decir, por ejemplo, a una unidad operativa o un servicio donde se tiene que realizar ese diagnóstico administrativo. ¿Y qué es lo que suele, bueno, la inconformidad? No estamos en investigación para realizar una investigación, pero es que esta como una parte de la planificación, nosotros tenemos que considerarla, pues entonces va a ser necesario para poder realizar el diagnóstico administrativo. Cada modelo, cada enfoque pues, administrativo tiene su forma, lo que les indicaba. En resumen, la investigación comprende la descripción del problema, cuál es la situación de la empresa o de la institución, planteamiento de hipótesis, qué elementos pueden utilizarse para lograr objetivos, prueba de hipótesis, qué indicadores muestran la posibilidad de éxito, los resultados, cuáles estrategias son las adecuadas. La investigación permite diseñar las alternativas de solución para lograr los objetivos previamente establecidos. Lo que todo directivo debe realizar, este diagnóstico administrativo para saber cuando inicia su función de gerente o de administrador en una institución, saber pues cuál es el escenario donde va a desempeñarse. Pero muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Se va, no se da toda la información que resulta de esta investigación, porque tienen temor en la parte política, que si dicen es que no tenemos tales dispositivos o la institución no posee tales dispositivos y con eso pues se va a obstaculizar inclusive el ejercicio de su función, prefieren no poner ni hipotéticamente qué va a suceder. El análisis y la toma de decisiones. La selección y alternativa, pues, bueno, vemos nosotros aquí, pues, que la selección de alternativas que se plasman en los planes van a requerir de métodos y técnicas especiales, algunas de las cuales, pues, tenemos análisis marginal, análisis de costo-beneficio, entre otros. El análisis marginal consiste en la comparación de factores diferentes a los costos y a los ingresos. El análisis costo-beneficio, hay un progreso o variante del análisis marginal, es el análisis costo-beneficio o costo-efectividad. Por ejemplo, para encontrar la utilización óptima del material de curaciones, por ejemplo, en el análisis marginal. Entonces, pueden variarse los insumos y compararlos
con un rendimiento hasta que el insumo adicional sea igual o el rendimiento efectivo. En este punto se encuentra la máxima eficiencia del material de curaciones, por ejemplo. Y en el de costo-beneficio es una técnica aquí que consiste en ponderar alternativas cuando la solución óptima no se puede ponderar a magnitud o a cantidad específica. Tenemos nosotros pues que, entonces aquí en este análisis de costo-beneficio, una técnica que consiste pues aquí en la de el progreso variante del análisis marginal. Esta técnica va a ponderar alternativas cuando la solución óptima no puede ponderarse a magnitud o a cantidad específica. Las características del análisis costo-efectividad son una concentración sobre el producto con base en su efectividad, allí para obtener objetivos deseados y la comparación de costos de cada alternativa en términos de su efectividad. Allí los pasos tenemos resultado esperado, alternativas, medidas de efectividad, estimaciones tradicionales y la reducción en el costo. Ahí para seleccionar las alternativas es importante considerar la experiencia, el experimento, la investigación, y algunas técnicas pues útiles son como por ejemplo la investigación de operaciones, que consiste en la aplicación del método científico al estudio de alternativas en una situación problema. Eso con el propósito de aportar conocimientos cuantitativos para llegar a una solución óptima en relación con las metas establecidas. A las investigaciones pues, de operaciones como el análisis contable o el de correlación proporcionan datos cuantitativos para que el administrador pueda tomar la mejor decisión. Como características de la investigación de operación en relación con la planeación tenemos la elaboración de modelos, determinar la comparación en las de metas y resultados, las medidas de efectividad, incluir en las variables de un problema aquellas de mayor significación, establecer un modelo en términos matemáticos y también complementar con datos estadísticos. Entre las herramientas utilizadas para la investigación de operaciones están la teoría de la probabilidad, teoría de juego, teoría de colas o líneas de espera, la programación lineal, la lógica simbólica, la teoría de información y la teoría del valor, entre otras. Entonces, los nuevos enfoques para la toma de decisiones en una situación pues, de incertidumbre utilizan como herramienta el análisis de riesgo, el árbol de decisiones y la teoría de preferencias. En los niveles de planeación, los niveles establecen pues aquí la jerarquía de planes propiamente dichos y se determinan por lo menos 3. Los planes, los niveles de aquí los planes estratégicos, que incluyen misión, visión, objetivo, análisis interno, análisis externo y estrategias. En los planes tácticos, que por lo general son departamentales, por áreas, por funciones o por aspectos prácticos, comúnmente se desprenden de los planes estratégicos. Y los planes operacionales, por lo general, son a corto plazo, muy detallados, y su propósito es alcanzar las metas específicas. En los instrumentos de planeación, para asegurar el cumplimiento de los planes, se utilizan algunas herramientas, métodos, instrumentos propios de la administración, como por ejemplo presupuesto, políticas y cronogramas. El presupuesto, considerado como un plan
es la expresión de los resultados esperados en términos numéricos. Entonces aquí tenemos nosotros en el presupuesto que es un plan de acción expresado en términos financieros en función de horas, hombres, unidades producidas, horas, máquina o de cualquier otro término numérico mesurable. Hacer presupuesto es organizar al cual se les reconoce como instrumento fundamental de la planeación. Entonces, de acuerdo con el concepto que se describe al presupuesto como un plan, porque sigue pues los mismos planes de la planeación, es decir, se orienta a conseguir determinados objetivos, se elaboran con base a un diagnóstico financiero y se eligen determinadas alternativas para ejercer. O sea, por otra parte, se habla de términos financieros porque se estiman en unidades monetarias. Entonces, de acuerdo con el concepto aquí como un plan, se lo concibe porque tiene los mismos planes, decíamos. Entonces, objetivos, misión, visión. Análisis, tenemos el análisis que sea interno y externo, y las estrategias táctiles y las estrategias operativas. La función del presupuesto, teníamos acá, pues, es programar, de este presupuesto, programar toda la distribución de los ingresos y egresos financieros, prever el aprovechamiento de recursos y apoyar la consecución de los objetivos. La importancia de la utilización adecuada y racional de los recursos disponibles dependerá el logro de eso, va a depender el logro de objetivos organizacionales. En los requisitos del presupuesto, sí, aquí vamos nosotros a encontrar que elaborarse por partidas, o sea, debe de ser elaborado por partidas, ¿sí? La partida para inmobiliario, partida para fármacos, partida para dispositivos médicos. Tenemos que prever cambios e imprevistos, fijar ingresos y egresos, ser flexibles, aprovechar al máximo los recursos disponibles y fijar controles. En la elaboración, la responsabilidad de elaborar el presupuesto corresponde a un equipo, el cual debe incluir dirigentes, patrocinadores, administradores, jefes departamentales o áreas y sectores especiales relacionados con presupuesto. Por lo general, la forma de operar de los integrantes del equipo es coordinar con el administrador del presupuesto, que puede recibir diversas denominaciones, o sea, jefe de financiero, subgerente financiero. Bueno, en el proceso, cada jefe de departamento presenta sus necesidades de financiamiento. Posteriormente, el dirigente presenta el presupuesto global a los socios que subsidian, quienes a su vez aprueban o modifican las erogaciones. ¿Sí? En cada organización, la elaboración del presupuesto se norma conforme el tipo de funcionamiento. Muchas veces, pues, en cada servicio se generan todas las necesidades y luego de que se han generado las necesidades, pues se van viendo el costo de cada equipo, por ejemplo. Y luego de eso, sí, de la sumatoria de todo el costo de los equipos, de todo el costo de probables gastos en dispositivos médicos o en fármacos, allí ya se va elaborando el presupuesto para esa área, para la organización, después la sumatoria de todo. En los tipos de presupuesto, nosotros tenemos presupuesto de ingresos y egresos, de costos fijos, costos variables, presupuestos por programa, financiero, operacional y con base cero. Los ingresos y egresos, pues, es un plan financiero que se estima de acuerdo con los ingresos fijos, a veces percepciones, promedio.
según experiencias previas. A veces se ve los históricos para poder elaborar el presupuesto. Los egresos se consideran como inversiones necesarias debidamente probadas. Los presupuestos de ingresos y egresos son quizás pues los más comunes y pueden ser tan variables como las clasificaciones de egresos. Este tipo de presupuesto suele relacionarse con partidas individuales de gastos. El jefe de departamento presupuestará solo partidas importantes. El presupuesto de costo fijo, aquí tenemos el de costo fijo, como su nombre lo indica, se programan partidas que por lo general son las mismas por periodos prolongados, por ejemplo, el sueldo, mantenimiento, alimentación. También se conoce como presupuesto de gastos capital, porque describe gastos específicos. Son presupuestos comúnmente inflexibles y deben relacionarse con la planeación a largo plazo. El de presupuesto de costos variables, aquí las partidas programadas se estiman conforme a un promedio de egresos, lo que es apropiado para controlarlo, ya que puede variar según la demanda, materiales desechables, viáticos, actividades, enseñanza, etc. Los presupuestos variables o flexibles son de gran utilidad para la eficiencia. Se planean para fluctuar a medida que el volumen de utilidad cambia. También su base en un análisis de las partidas de gasto para determinar cómo deben variar los costos individuales acorde al volumen de utilidad. Y la actividad principal de un presupuesto variable es seleccionar algunas unidades de medida que refleje el volumen por estudio estadístico, análisis de ingeniería, de métodos o por otros medios, y establecer cómo se produce la variable y cómo debe variar. El presupuesto por programa, en esta parte aquí se detallan los egresos conforme a los diversos programas que integra el plan general en sus partidas. Entonces, cada programa presenta particularidades que dificultan la elaboración de un presupuesto general. Este método es aplicable en sistemas de organización matricial y por lo general es de utilidad temporal. El presupuesto financiero es aquel que se expresa en unidades monetarias y en función de horas hombre, horas máquina, y la particularidad de esta técnica presupuestaria es precisamente el establecimiento de números en su elaboración. El presupuesto operacional que tenemos aquí, los egresos se señalan en detalle indicando cantidad, costo por unidad y total parcial y global. A veces incluye un análisis de la existencia. Y el presupuesto con base cero, su propósito es un sistema variable bien operado. La idea sustantiva de esta técnica es dividir los programas empresariales en paquetes y calcular los costos por paquete. Cada programa se inicia con base cero. Los gastos se calculan así cada vez se revisa el presupuesto, evitando con ello la tendencia a tomar en cuenta solamente los cambios producidos en el ejercicio anterior. La principal ventaja de esta técnica de presupuesto es que cada vez que se evalúa el ejercicio presupuestario anterior, se debe planear de nuevo cada programa, de tal forma que los costos se revisan totalmente. En la parte de las políticas, aquí las políticas que también son planes cuando el sentido que se les asigna como lineamientos a seguir permiten la toma de decisiones. Y los programas son planes específicos de acción en los que no solo se fijan objetivos y secuencia de operaciones, sino especialmente el tiempo requerido para su ejecución.
Pueden definirse 4 clasificaciones: los programas generales, programas específicos, a largo plazo y a corto plazo. Los aspectos de un programa, aquí los modelos para elaborar programas pueden ser muy variados. Entonces tenemos aquí todo lo que contiene los datos generales, introducción y índice, contenido, diagnóstico administrativo, justificación, objetivos, organización, presupuesto y actividades y la evaluación. Los cronogramas, esos son diagramas en los que se describen acciones o eventos en las filas y en las columnas, periodos considerados como estándares. Y la función del cronograma es relacionar 2 variables, eventos y tiempo. Son importantes como plan y control y permiten visualizar el inicio y el fin de una actividad, ubicándoselos pues en espacios temporales. Diagrama de Gantt, la gráfica de programación de actividades ideada por Gantt, permite planear y controlar acciones, incluye actividades y tiempo, y diariamente se verifican los avances, la actividad no productiva y todo el avance. Ahí tenemos la carta descriptiva de un programa, un ejemplo de un programa de supervisión donde consideran fecha, hora, aspecto, actividades y la evaluación. Este es de enfermería. En el diagrama de Gantt vemos pues aquí también otro ejemplo con actividades, cómo se genera la estrategia, obtener el financiamiento, captación de clientes, difusión, diseño instrumental y el liderazgo en costo. Diagrama de flujo, los que representan la secuencia de operaciones, procedimientos o rutinas previamente establecidas, son descriptivos y dinámicos, indican secuencia y permiten la visualización del proceso, de tal forma que favorecen el análisis. El diagrama de Gantt, tenemos un ejemplo ahí con las actividades de la subjefe de enfermería. La simbología son comunes, pues por supuesto los símbolos usados son variables, se utilizan para esquematizar el diagrama o proceso, se han ido ideando y perfeccionando por las grandes compañías para comunicarse pues con las computadoras. Aquí tenemos ejemplos de decisión, cómo arrancar, el flujo y documentos. El diagrama por bloques, vemos aquí el del autoclave, un ejemplo que también ese lo pueden experimentar cuando han realizado pues los procesos de comenzando con el arranque hasta finalizar con la palanca de apagar el autoclave. PER y CPM son técnicas cuantitativas de utilidad en la planeación y evaluación de los programas. Permiten analizar y encontrar camino más corto en la realización de un proyecto de un tiempo. Entonces aquí pues el método del camino crítico, el CPM. Este CPM, vamos a ver nosotros acá pues también la revisión por programa, el PER, entonces revisión por programa y el método del camino crítico, vemos pues que son tan importantes como cuantitativas, técnicas cuantitativas en la planeación. Aquí pues hacer una planeación gráfica detallada que muestre relaciones entre actividades y eventos, conocer los tiempos libres en distintas etapas, conocer qué actividades pueden retrasarse o posponerse, porque a veces tenemos ciertos imprevistos, anticipar fechas de terminación de un proyecto, determinar coordinación necesaria para lograr objetivos. Determinar las actividades, pues las actividades son parte del proyecto que se requieren un tiempo para la ejecución. Vemos aquí la representación por una flecha sobre la cual se anotan el tiempo estimado para su ejecución. Tiempo para actividades, aquí sí se requiere calcular el tiempo requerido para realizar. Tenemos pues que establecen en el PER y son el óptimo, el probable y el pésimo, ya cuando el máximo tiempo puede ocuparse en el desarrollo de un evento. La fórmula empleada tenemos donde aquí detallada, la T que significa tiempo, TO, tiempo óptimo, TM, tiempo medio y TP, tiempo pésimo. Si no es tan importante por el cálculo estadístico o del tiempo para la ejecución de un evento, se elige CPM y se establece un tiempo promedio para las actividades en el desarrollo de un evento. Jerarquizar actividades, sino que simplemente se les da esta parte teórica para que vean lo importante que es y la existencia de diferentes propuestas, tenemos nosotros aquí pues técnicas
que pueden utilizarse. Entonces, si utilizamos la del método del camino crítico o utilizamos también acá pues la técnica de la evaluación y revisión por programas. Al jerarquizar actividades también, pues hay que ver cuáles actividades son previas al diseño del plan y a los eventos de otras actividades pueden ejecutarse. El proceso de jerarquizar consiste en establecer prioridad, para lo cual se sugiere utilizar un formato que concentre datos referentes a lo mencionado. La red, aquí sumar tiempos más prolongados entre los eventos. En el ejemplo, pues acá vamos a ver nosotros de 1 a 8 horas, el de 3 también 8 y el 5 4, que suman total de 20 horas. Se va a determinar la holgura que existe para ciertas actividades que se traducen en tiempo libre. En el ejemplo se va a ver, por ejemplo, el evento 2 tiene 4 horas y el 3, que es simultáneo, tiene 8 horas. Así que el evento 2 tiene 4 horas de holgura en relación con el evento 3. Ahí un ejemplo, por decir, calcular el tiempo total del evento final, el cual significa el tiempo total del proyecto. Y si al final, en el ejemplo mencionado, por ejemplo, en el evento 6, sumando la ruta crítica, da como resultado 20 horas. Analizar los diferentes cursos. Al elaborar la red se encontrarán diferentes caminos para llegar a la culminación de un proyecto. Es decir, las actividades que son críticas para concluir un evento y al inicio de otro. Lo anterior permite hacer ajustes posteriores y al mismo tiempo definir cuál camino nos conviene. Señalar el camino crítico con las diferentes opciones posibles, darse cuenta cuáles son las actividades que podrán retrasar el proyecto, porque hay actividades que son imposibles retrasarlas, pero hay otras que sí se pueden retrasar. Entonces, en caso de no realizarse en tiempo estimado, hay que indicar cuáles son. Igualmente, permite descubrir cuáles actividades pueden retrasar un poco según la holgura determinada en el análisis de la red, cuánto tiempo se proyecta y señalar el camino más adecuado para lograr objetivos. Los ajustes, hacer ajustes, toma de decisiones. Entonces, sobre la gráfica se puede hacer modificaciones en cuanto al tiempo según los tiempos libres. Hacer ajustes significa pues precisar detalles. Las gráficas permiten tomar decisiones en las cuales a la utilización de recursos viables del proyecto, costo, beneficio, desde luego el uso óptimo del tiempo. Y esa toma de decisiones va a depender del análisis de la red, lo que produce un margen de seguridad en la decisión tomada, pues si es que es correcta. Los principios de la planeación tenemos del propósito, de la eficiencia, de la primacía y de la previsión. En esta parte, pues el propósito y la naturaleza de la planeación, facilitar el logro de objetivos de la organización. De la eficiencia, cuando un plan cumple con los beneficios esperados en comparación con los costos, significa que su realización produjo eficiencia. Y de la primacía, todas las funciones empresariales están encaminadas al logro de objetivos. De la previsión, la planeación coordinada y eficaz solo es posible mediante la previsión. Y en los principios de la planeación tenemos también el de inclusión, el de la toma de decisiones, el de compromiso, flexibilidad y el de control.